Muchas gracias por haberme invitado y antes que nada, a pesar del título de mi charla y a pesar de lo que han dicho algunos medios, no voy a hablar de automoción. No tengo ni idea de coches. De hecho, no tengo ni carnet de conducir. O sea, ¿qué os voy a contar? Como os decía Javier, yo soy informático. Y hoy os vengo a hablar de aviones civiles, de aviación civil, que es un tema que me apasiona. Soy informático en los museos científicos coruñeses, o sea que a lo mejor podía venir a hablaros de informática cuántica y esas cosas. Lo que pasa es que va a ser una charla muy corta, como de 4 palabras. No me creo nada. Podía ser de 5. No me creo casi nada. Bueno, pues en lugar de eso, como os decía, vengo a hablaros de aviones. ¿Que por qué de aviones? Pues porque es un tema que me mola mucho desde pequeño. Esto es el aeropuerto de A Coruña, el aeropuerto de Alvedro, en la década de los 70. Yo desde pequeño pedía que me llevaran a ver aviones al aeropuerto. No había flight radar, no había internet, no había muchas cosas, entonces subíamos a ver si veíamos un avión. Yo no recuerdo haber visto nunca un avión, pero bueno, me gustaban los aviones, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, en otra línea temporal, ya que teníamos ahí el DeLorean de Regreso al Futuro, igual podía haber sido piloto. No fue el caso, soy informático. Pero con el tiempo, como os decía Javier, monté un blog con unos amigos, un blog que se llama Microsiervos, donde hablamos de ciencia y tecnología. No sé si os acordáis de lo que son los blogs, que ya son un poco del pasado, pero bueno, nosotros seguimos ahí, seguimos escribiendo Microsiervos. Y en Microsiervos he escrito de un montón de cosas, pero mucho de aviación. Esto es una selección de las últimas entradas sobre aviación del blog, pero si seguís para abajo hay cientos, quizás miles de entradas sobre el tema. Entonces, con el tiempo me fueron pasando cosas. Por ejemplo, me invitaron a hacer un vuelo en uno de estos aviones en los que se entrenan los astronautas, que suben, que bajan y tal, y que tú flotas y esas cosas. Flipáis. Me invitaron también a hacer un vuelo con los de la Red Bull Air Race, que era una carrera de aviones acrobáticos al estilo de Fórmula 1, pero con aviones. Aquí, como diría Maverick, estábamos invertidos. Si os fijáis, el suelo está en la parte de arriba, donde no debería estar, porque estábamos dando vueltas. Hace cosa de un año, Iberia me invitó al vuelo de entrega del Airbus 321 XLR, que es uno de los aviones más modernos del mundo. Pues el primer ejemplar del mundo lo estrenó Iberia y me invitaron a ir en ese avión. Vamos, que o controlo un poco del tema o me vendo muy bien porque me han invitado a este tipo de cosas, ¿no? De todas formas, dejadme hacer mi descargo de responsabilidad habitual. Cuando Apple sacó el iPod original, no sé si os acordáis, era un reproductor de música que costaba como 600 euros, una cosa así. Yo dije, ¿pero qué? Se van a cargar la empresa. ¿Qué hace Apple sacando esto al mercado? Bueno, los vendieron a las puertas. Mi capacidad como predictor tecnológico igual no es la mejor del mundo, que quede claro. Vale, coches voladores. ¿Por qué titulé la charla ¿Dónde están los coches voladores? Pues porque los coches voladores son como la eterna promesa en el mundo de la aeronáutica, ¿no? Este modelo es del 47, pero se ha hablado de ellos antes, se sigue hablando de ellos ahora. Hay empresas que están aún hoy en día intentando sacar adelante uno de estos cacharros, un coche volador. Sin embargo, ha pasado 2015, no tenemos DeLoreans que flotan en el aire propulsados por energía de fusión y que además sirven de máquina del tiempo. Ha pasado 2019, Los Ángeles no está lleno de spinners que flotan y vuelan por ahí. Todo lo más que tenemos es esto. Hay gente que está muy mal de lo suyo, de esto del aerotrastorno. El problema de los aviones, de las aeronaves en general, de los aviones en particular, es que necesitan superficies de sustentación, alas, y superficies de control, los timones de cola y esas cosas. Con lo cual, un coche volador nunca va a ser un buen avión y un avión que pueda rodar por la carretera no va a ser un buen coche. Hay compromisos ahí que haces con las alas cuando no las estás utilizando. Aunque los más modernos hacen así, tipo Transformer, y echan las alas para atrás, no son buenos coches ni son buenos aviones. Entonces, lo más que tenemos es eso, comunidades como esto, que es un sitio en California, el Cameron Air Park, no me acordaba el nombre, que básicamente es un aeródromo pegado a una urbanización que tiene un aeródromo. La gente que va ahí, no sé si sabré sacar láser, bueno, veis la pista, la gente aterriza y despega en esa pista y se va a sus casas con el avión.
cuesta un pastizal y no es trivial. Pilotar cualquiera de estos cacharros no es trivial. Necesitas tu licencia de piloto civil, ¿no? Además, en un aeródromo como este, que no hay una torre de control que esté pues, vigilando lo que pasa, los procedimientos a aplicar son un poco más complejos todavía, porque dependen de los pilotos. O sea que no se ve mucho de esto. Este es otro ejemplo. Esto es la casa de John Travolta, en serio, os lo juro, en Florida. John Travolta es un superhéroe trastornado que tiene sus propios aviones. Entonces me imagino que cuando tiene que ir a rodar una peli o donde sea, pues se coge su avión y ala, allá vamos. La única excepción a todo esto, necesitar pues eso, alas para vencer a la gravedad y estas cosas, puede quizás que sean los helicópteros. Porque hay quien dice que son tan feos que en realidad la Tierra los repele y por eso despegan sin necesidad de pistas, aunque es trampa. Lo que todos pensamos que es una hélice, de la parte de arriba de un helicóptero es un rotor, es un ala giratoria, o sea que tampoco se libra mucho de esto. La moda, de todas formas, en estos últimos años son este tipo de cosas, una especie de taxis aéreos, medio dron, medio no se sabe qué. De hecho, Almeida sacó hace una semana, 10 días, un proyecto, una iniciativa que quiere convertir a Madrid en una especie de capital mundial de este tipo de cacharros. Lo veo complicado. Lo veo complicado porque la tecnología no está precisamente ahí. Lo veo complicado porque quieren que sean aeronaves que vuelan sin piloto y por mucha inteligencia artificial y otras gaitas que tengamos, yo todavía no lo veo. No creo que esto vaya a funcionar. Sí les veo una aplicación posible, que es para llevar cosas en países en desarrollo. De hecho, se están utilizando para llevar suministros médicos o cosas así, pues de una capital más o menos comunicada a poblaciones aisladas, con drones que llevan un GPS y se pilotan solos. Ahí sí, pero bueno, como a modo de taxis, ¿sabéis? No sé si habéis visto Andor, por ejemplo, las escenas de Coruscant, ¿sabes? Montones y montones de coches voladores. No van a ir por ahí los tiros. Aunque tenemos que tener cuidado con Ryanair y similares. Sí, lo digo medio en coña, pero Ryanair los veo perfectamente capaces de vendernos billetes súper baratos en los que el piloto es un extra. A ver, estamos hablando de Ryanair. No, en serio. Ha habido ciertas iniciativas por parte de algunas aerolíneas de intentar eso, hablar de aviones sin pilotos, da igual. No creo tampoco que pase. Espero que no pase. Sin embargo, hubo una época, entre los 50 y los 60, en la que todo parecía posible en el negociado este de la aviación. Hacía poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Los primeros reactores habían entrado en servicio a finales de la Segunda Guerra Mundial y entre los 50 y los 60 se hicieron diseños locos de todo tipo para ver hasta dónde podíamos llegar. Más rápido, más alto, despegando en vertical, no sé, un montón de opciones, ¿no? Algunas cosas no funcionaron en absoluto, pero de aquella época salió este avión. Este avión es el de Havilland Comet 1, el primer reactor comercial en entrar en servicio en la historia. En el 52, si no recuerdo mal. Iba más alto, con lo cual había menos turbulencias, iba más rápido que los aviones disponibles hasta ahora, y aunque tenía 4 turborreactores bastante ruidosos, eran menos ruidosos que los motores del LICI que se utilizaban hasta ahora. Era la bomba. Tenía un pequeñito problema, que es que tendía a desintegrarse en el aire. Un detalle nimio, trivial, somos muy tiquismiquis. El tema es que este avión, el Comet 1, tenía las ventanas perfectamente cuadradas. Y una de las cosas que todavía no controlábamos muy bien era el asunto de la fatiga de los materiales. Y justo en las esquinas, cuando el avión subía, bajaba, la presión interna hacía que esas esquinas se fueran estirando hasta que hacían ¡placa! Y hasta luego, Lucas. Luego lo arreglaron, ¿eh? Los siguientes variantes del Comet no les pasaba esto, afortunadamente. Pero de esa época salieron aviones como este. Esto es un Boeing 737 de una de sus variantes más modernas. Pero el Boeing 737 lleva en venta desde la década de los 60. Un poco más adelante surgió el Airbus 320, que es como la respuesta europea al Boeing. El Airbus empezó, el 320, y su familia empezó a estar disponible en la década de los 80 y hace un par de años se convirtió en el avión de pasajeros con más ventas de la historia, superando incluso los 60 años del Boeing 737.
Pero bueno, son los aviones que nos han permitido volar y ir a todas partes. De esa época también, poco posterior al Boeing 737, es el 747, el Jumbo, el avión de 2 plantas, que bueno, durante mucho tiempo fue como la epítome, ¿no?, de lo que es el viaje en avión. Ya no veréis ninguno de estos volar como avión de pasajeros, ahora los que quedan están convertidos en aviones de carga, porque los aviones más modernos de 2 motores son más eficientes, ¿no? Pero bueno, fue una época en la que se plantaron como las semillas de lo que es hoy el mundo de la aviación comercial. Aunque para mí, el epítome de todo esto fue el Concorde. El Concorde era un avión capaz de volar a 2 veces y pico la velocidad del sonido, mucho más alto que cualquier otro avión, y esto le permitía ir, por ejemplo, de París o Londres a Nueva York en poco más de 3 horas, cuando el tiempo de vuelo habitual de un 747, por ejemplo, era unas 8 horas, dependía de los vientos que se encontrara de frente. El Concorde, junto con el Tupolev 144, el Konkordsky, el Concorde soviético, son los 2 únicos reactores comerciales supersónicos que llegaron a volar en la historia. Estados Unidos lo intentó con el Boeing 2207, me parece que ese era el número, que no pasó de ser una maqueta. No consiguieron llegar a producir ningún avión. El Tupolev entró en servicio, hizo su primer vuelo con pasajeros, más bien, en diciembre del 76, pero no fue sino hasta finales del 77, cuando empezó a volar de forma regular. De forma regular, en los 6 años o así que estuvo en servicio, quiere decir que hizo 110 vuelos aproximadamente. Era un avión diseñado deprisa para competir con el Concorde, que daba muchos problemas, y de esos 110 vuelos, aproximadamente, la mitad, algo más de la mitad, fueron como avión de carga, o sea que no tuvo un gran éxito. El Concorde, sí, sin embargo, entró en servicio en enero del 77, un par de semanas después del Konkordsky, pero en servicio de verdad, que empezó a volar y siguió volando hasta 2003, salvo un año y poco que estuvo parado a causa de un accidente que hubo en París en julio de 2000. Se suele pensar que el accidente fue lo que terminó con el Concorde, y no es cierto. El Concorde salió adelante porque básicamente los gobiernos de Francia y de Inglaterra se empeñaron en que saliera adelante. Y durante mucho tiempo ese avión operó a pérdidas. British Airways se vio obligada a comprar unos cuantos, Air France lo mismo, y como los respectivos gobiernos ponían pasta, pues seguían volando con ellos. Sin embargo, Margaret Thatcher, cuando empezó a gobernar, creo que entró en el 79, o sea que a principios de los 80, les dijo a British Airways, que se acabó. Si queréis seguir volando este avión, buscaros la vida y hacedlo rentable. British Airways se puso las pilas y el Concorde pasó a ser el avión más rentable de su flota. Vendían los billetes muy caros, pero sabían bien a quién se los vendían, ofrecían un servicio de calidad, pero sabían bien a quién se los servían. Con lo cual, para British era un negocio, para Air France no. El tema es que, efectivamente, hubo un accidente en 2000 que los obligó a parar los vuelos hasta noviembre de 2001. Hicieron una serie de modificaciones para hacer el avión más seguro, etc. El tema es que Airbus, quien para entonces era la dueña, después de varias compras entre empresas y cosas así, era la dueña técnica, de la parte técnica del avión. Airbus dijo que iba a subir el precio del mantenimiento, lo iba a poner mucho más alto de lo que volaba el avión. Los de British dijeron, bueno, nos hacéis un hijo de madera, pero podríamos intentarlo. Los de Air France dijeron, hasta luego, Jean-Pierre, no nos interesa seguir volando este avión. Ayudó también que en 2001, cuando empezó a volar de nuevo el Concorde, se acababan de producir los ataques del 11S, con lo cual la demanda de viaje internacional había bajado. Entonces, bueno, adiós Concorde, pero no porque no funcionara económicamente, sino, no por el accidente, sino porque tenía problemas añadidos. Os diré, de todas formas, esto es un pequeño inciso, que preparando esta charla descubrí que el Concorde, que el futuro, aterrizó en Villanubla en julio del 88. Durante un par de días, uno de los Concorde de Air France voló de aquí a Gran Canaria para llevar personas de una cooperativa, Comar, me parece que se llamaba, una cooperativa Accor, no sé, una cooperativa Accor. Pues eso, tuvisteis aquí el futuro en Villanubla.
Luego vino Ryanair y ya sé que lo jodió todo, pero eso es otro tema. El asunto es que lo que les importa hoy en día a las aerolíneas es la pasta, lógicamente, ¿no? Y eso ha hecho que no haya prácticamente interés en el vuelo supersónico, porque los desarrollos que hay son caros. De hecho, desde el Concorde, que hizo su primer vuelo en el 67 o en el 69, tardó unos años en entrar en servicio, pero su primer vuelo fue en el 67, 69, no recuerdo bien. El primer avión civil más rápido que el sonido en volar fue el XB-1 de una compañía que se llama Boom Supersonics, que lo hizo este año. Voló un par de veces, apenas un poquito por encima de la barrera del sonido, pero bueno, lo hizo, que tiene su mérito para una empresa privada. Lo que pasa es que lo retiraron rápidamente, porque dicen que están trabajando en esto, que es como un Concorde del siglo XXI. Es una idea muy bonita, pero no me creo nada. Diseñar un avión no consiste en multiplicar por 4 el tamaño, hacerlo más grande, y diseñar un avión, además un avión supersónico, tiene una complicación extra, que son los motores. Hacer funcionar un reactor en régimen supersónico es muy complicado, y esto lo iba a hacer Rolls-Royce, pero Rolls-Royce, por lo que sea, dijo, ¿qué pasamos? Entonces, Boom Supersonic tiene que diseñarse unos motores supersónicos para su avión, que yo creo que no les va a salir bien. La NASA también está en estas cosas. Esto es el X-59, que es un demostrador que busca probar tecnologías que reduzcan el estampido sónico de los aviones supersónicos. Uno de los problemas de los aviones supersónicos y del Concorde en particular es que cuando rompían la barrera del sonido, en el suelo montaban una bronca que lo flipas. De hecho, en Estados Unidos les prohibieron volar sobre los Estados Unidos, sobre el terreno continental, y eso les cerró muchas rutas. Pues el X-59 intenta, con esa forma tan alargada, el motor montado en la parte superior, una toma de aire diseñada especialmente, intenta evitar esos ruidos. Intenta que uno de esos problemas, que es el problema de la bronca que montan estos aviones, se pueda haber solucionado. Este avión tenía que haber volado en 2021. Y de hecho, la semana pasada, cuando entregué mi presentación, este avión salía en tierra. Pero justo al día siguiente, resulta que hizo su primer vuelo. No sé si va a servir de mucho, porque eso, por una parte, creo que no hay interés comercial, hay un mercado muy pequeño para este tipo de aviones. Por otra, el presidente Trump ha eliminado la ley que impedía el vuelo de aviones supersónicos sobre Estados Unidos. A ver, que lo que aprenda la NASA de este puede servir para otras zonas geográficas. Pero bueno, yo creo que no veremos vuelo supersónico civil. Nunca es mucho tiempo, pero en muchos años no creo que lo veamos. Yo creo que lo que vamos a ver son evoluciones de los aviones actuales, con unas alas más optimizadas, con fuselajes que utilicen, fuselajes del cuerpo del avión, que utilicen materiales compuestos, que son más ligeros y a veces más resistentes que el aluminio y otros materiales similares, motores cada vez más eficaces, cada vez más silenciosos. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Creo que vamos a tardar como 15 o 20 años por lo menos en que Airbus o Boeing, que son los principales fabricantes, saquen un avión realmente nuevo. Y va a ser más de lo mismo. Lo único de lo que está en desarrollo ahora que me puedo creer son este tipo de aviones, que es un avión de ala integrada o de fuselaje integrado. Tanto monta tanto. Básicamente lo que hacen es eliminar la forma tubular del fuselaje e integrarlo con el ala. Esto aerodinámicamente es mejor, da mejores prestaciones y, en principio, da más capacidad interna al avión. Si tienes un avión con un fuselaje muy ancho, puedes poner un montón de filas. ¿Qué pasa? Que somos muy especialitos a la hora de viajar en avión. ¿Os imagináis volar en un cacharro de estos que las filas del medio no tengan ventanillas? Que a lo mejor tengan una claraboya, pero no ventanillas, que no veáis, no podáis mirar. No sé, porque, por ejemplo, un tipo de avión que es muy eficaz para rutas cortas, Valladolid-Madrid, La Coruña-Madrid, este tipo de cosas, para luego coger un avión más grande, son los turbohélices. Pero vemos un turbohélice y decimos, ¡buah, qué antiguaya! Yo aquí en esto no me subo. Pues bueno, este avión es absolutamente actual y moderno. Lo que pasa es que no nos gustan los aviones a hélice, por lo que sea. Ni siquiera nos gustan estos, que son los reactores regionales. Son aviones de reacción, pero más pequeños que los Airbus 320 o los Boeing 737, que también serían mejores para este tipo de rutas.
Se ven más, pero tampoco nos acaba de convencer de todo. Yo personalmente adoro este modelo en concreto, que es el CRJ1000, porque tiene unas ventanillas súper grandes y que además me quedan muy bien de altura. Claro, yo me siento en Airbus y siempre pido un asiento de ventanilla, pero tengo que ir así. En este no voy cómodamente sentado y voy mirando por la ventanilla. Otra cosa que quizás veamos, los prop fans, que son este tipo de motores. No son nada nuevo, se lleva hablando de ellos muchos años, pero básicamente lo que consiste es en coger un motor de toda la vida, bueno, de toda la vida, un turbofan de los modernos, y le quitas la parte de fuera. Con los nuevos materiales que se están desarrollando, puede que sean viables. No sé si nos convencerían, de nuevo, de subirnos en un avión a hélice, pero bueno, tampoco es una hélice, pero bueno, somos así. Lo que tengo bastante claro es que van a seguir volando con queroseno, que es un derivado del petróleo, y con suerte con combustible sostenible de aviación, que es, a partir de restos de aceite y cosas así, un combustible que por lo menos no obliga a extraer más petróleo y que es perfectamente compatible con estos motores modernos. De hecho, este motor puede volar sin hacerle nada, con queroseno, con combustible sostenible, con mezcla, con lo que haga falta. No hay ningún problema. Lo que no quiero es que veamos, por ejemplo, son aviones propulsados por hidrógeno. Se supone que el hidrógeno tiene emisiones cero, bla, 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 bla. Pero el hidrógeno tiene un problema, que es su bajísima densidad energética comparada con el queroseno, que ocupa un huevo, así hablando mal y pronto. Esto es un concepto de Airbus, de un avión propulsado por hidrógeno, y como veis, medio fuselaje está dedicado a almacenar el combustible. En un avión de queroseno, el fuselaje va en las alas o debajo del suelo de la cabina y ya está. Tiene sitio para llevar pasaje y para llevar carga, que es lo que importa. Tampoco creo que vayamos a ver aviones eléctricos, porque si el hidrógeno es una mierdecilla comparada con el queroseno, lo de las baterías ya ni os cuento. Bueno, no sé, viendo la energía que tiene Conchilillo, igual si investigaran en baterías de iones de litio, pues la cosa funcionaría. Por ahora no, o sea, hay aviones muy bonitos, pero de muy poca capacidad y muy poco alcance en lo que se refiere a aviones eléctricos. Así que eso, yo creo que vamos a ver más de lo mismo. La NASA intentó hacer un avión eléctrico, este es el X-57 Maxwell, el mismo Maxwell del que nos hablaba Patricia esta mañana. ¿Dónde está Patricia? Bueno, ese Maxwell. Y querían hacer un avión, un demostrador de avión eléctrico. Lo único que consiguieron fue montar esto, ponerle un par de motores, hacer funcionar los motores en tierra, y se dieron cuenta de que era tan complicado, tan arriesgado, que estaba la tecnología tan verde, que no llegó a volar este avión. Abandonaron el proyecto antes de que este avión llegara a volar. Así que, insisto, veremos más de lo mismo. Aunque hay dos cosas que tengo muy claras. Una, que nos vamos a seguir peleando con las aerolíneas por el tema del equipaje de cabina. Es tirando a ilegal que nos lo cobren. A las aerolíneas les da bastante igual, a pesar de que el ministro Agustín Duy ahí está dándoles caña, metiéndoles multa. Hacen mucho lobby en la Unión Europea y no sé en qué van a quedar esas multas, pero bueno, seguiremos peleando por este asunto. Y, sobre todo, vamos a seguir teniendo que preguntarnos qué tipo de magia arcana utilizan las aerolíneas para fijar los precios de los billetes. Porque yo creo que ni el Doctor Strange es capaz de averiguarlo, de saber el momento bueno, peor, mejor o regular para comprar un billete. En cualquier caso, yo, que soy un aerotrastornado, confeso, os diré una vez más, como digo siempre, que voy a seguir volando porque me encanta volar, me parece el medio de transporte más seguro y quizás en los próximos años consigamos que sea un poco más respetuoso con el medio ambiente. Muchas gracias.